Vale, buenas tardes. Comenzamos un viernes del octubre, que lo hemos denominado así. Continuación un poco de la semana pasada, en la que Fernando, que nos acompaña hoy, estuvo también presentando sus libros de novela negra y también muy relacionados con el tema de la historia, un poco que vamos a tratar también de la misma época. Fernando José López Monterrubio, sí, amigo mío, además de hace bastante tiempo, pues es pedagogo, es escritor. Tiene 2 novelas publicadas, Un hombre en la canícula de 2022 y La pasajera del Graz Zeppelin, que está dividido en parte 1 y parte 2, ambos de Coleman Ediciones. Hoy viene más de la vertiente que también colabora con GEFREMA, que es el grupo de estudios del Frente de Madrid, que bueno, básicamente estudia todo lo que es la parte de la guerra civil y tal en esta zona, ¿no? Con lo cual viene bastante a cuento un poco este desarrollo, esta ponencia sobre la batalla de Seseña de 1936, que como ahora explicará él, pues es poco conocida, pero tiene la peculiaridad de que es la primera en la que se empiezan a utilizar los carros de combate soviéticos que llegaron en octubre, ¿verdad? Sí. Precisamente. Y la batalla, además, ahora es la efeméride porque fue hace 2 días, ¿no? El 29 de octubre del 36. Entonces, bueno, os doy paso con Fernando, que nos amplía un poco y nos da esta ponencia tan interesante. Pues estupendo, muchas gracias, Miguel. Bueno, primero agradeceros. Lo primero agradeceros vuestra presencia aquí y también a Unidas Podemos Unidas Pinto por permitir que este espacio sirva para contar, pues bueno, pues elementos que están vinculados con nuestra historia y también de esta zona recién cercana, podríamos decir, porque al fin y al cabo pues Seseña está a unos poquitos kilómetros de Pinto y lo tenemos ahí al ladito. Aparte, bueno, con la presentación, como añado algunas fotos y tal, tanto actuales como antiguas, a lo mejor a alguien le apetece ir y cotejar también, ¿no? Que siempre ese punto de arqueología de guerra es muy interesante. Yo lo que vengo a hablar aquí en esta ponencia es, pues bueno, pues como pone ahí, la batalla de Seseña, también conocida como la contraofensiva de Seseña, que se desarrolla el 29 de octubre de 1936. Como decía Miguel, hoy es día 31, es decir, hace 2 días se cumplieron los 89 años desde que comenzó esta contraofensiva y que tiene 2 particularidades. La primera es que, como bien decía él, se ponen en juego los T-26 soviéticos que habían llegado a mediados de mes de octubre a España, con esa ayuda soviética. Y luego también se da la particularidad que es el primer enfrentamiento blindado que se da en la Guerra Civil Española, es decir, el primer enfrentamiento de tanques, ¿vale? Es un enfrentamiento entre comillas, por decirlo de alguna forma, porque los tanques que se enfrentan son los T-26, que en esa época eran unos tanques bastante interesantes en comparación con lo que existía, ¿de acuerdo?, contra las tanquetas italianas, que las tanquetas italianas pues eran un poco menos que, bueno, pues unos vehículos que tenían un poquito de chapa y pintura y tiraban para adelante. Pero bueno, efectivamente, con el armamento que había en la época, pues las tanquetas, pues bueno, pues al menos repelían el fuego de fusilería, no así como se verá en la ponencia de los cañones soviéticos. Yo también he organizado la ponencia de esta manera, ¿de acuerdo? Para que también tengáis un seguimiento y os veis proyectando imágenes, también sobre todo para que le pongáis cara a los personajes. Voy a hablar de gente, voy a hablar de tanques, voy a hablar de aviones, voy a hablar de sitios y sobre todo, pues bueno, yo creo que os puede ayudar también a seguir lo que es la presentación. La he estructurado de esta manera, ¿vale? Es decir, una pequeña introducción, es decir, los 2 bandos enfrentados, así a grosso modo, tanto los italianos como los soviéticos, que se van a encontrar no en Seseña, sino en Esquivias, que eso es un matiz que yo voy a aclarar, es decir, la batalla se llama de Seseña, pero el enfrentamiento blindado se da en Esquivias, ¿vale? A las afueras de Esquivias. Y tanto las fuerzas extranjeras como los comandantes, tanto los nacionales como republicanos, voy a utilizar el término nacional, aunque los republicanos también eran nacionales, pero bueno, la historiografía al final ha adjudicado
que a los franquistas le llamen nacionales y iba a seguir con el plan de llamarles nacionales, aunque en algún momento, sobre todo porque el concepto franquista el 29 de octubre todavía no estaba muy asentado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso voy a jugar un poco con el concepto de nacional, rebelde, sedicioso, que al fin y al cabo todos eran esos artículos que cuadran con las fuerzas sublevadas. Una cronología del avance, es decir, cómo se iban desarrollando los acontecimientos hasta que llegamos a este ataque de Seseña-Esquivias, este contraataque y una serie de conclusiones así muy breves. Para arrancar un poco también, el objetivo de esta batalla era de alguna forma intentar cortar a las fuerzas, lo voy a explicar luego a continuación, pero bueno, los nacionales estaban avanzando imparablemente hacia Madrid, habían conquistado Talavera, habían conquistado Toledo previamente, se metían en Madrid de cabeza, por decirlo de alguna forma. Sí que es cierto que a finales ya de octubre los combates a los nacionales les estaba costando cada vez más, porque aparte que las milicias estaban más fogueadas, se habían constituido ya el 18 de octubre las brigadas mixtas, el concepto de las brigadas mixtas, aunque sí que es cierto que todavía estaban en construcción, aunque sí que la primera brigada mixta de Lister sí participa en este contraataque de Seseña. Pero repito que todavía la militarización no estaba bastante aterrizada. Como digo, los nacionales estaban a puntito de entrar en Madrid y aprovechando esta llegada de los tanques soviéticos, la intención de Seseña era un ataque de flanco por el flanco derecho del avance nacional, que era, podríamos decir, el eje de la carretera Andalucía, con la columna Monasterio, que era una columna de caballería, principalmente, aunque tenía tropas a pie, con el objeto de atacar por ese flanco, desde Seseña, concretamente, partiendo el ataque desde la Cuesta de la Reina, y al mismo tiempo también desde los Torrejones, es decir, un ataque como en pinza de alguna forma para golpear a ese flanco derecho con la intención de cortar a los nacionales que estaban un poquito ya más cerca, siguiendo lo que era la carretera de Toledo y lo que era la carretera de Extremadura, con el objeto de, bueno, pues a ver si le podíamos hacer daño y de alguna forma cortar ese avance nacional que, como veremos a continuación, no se produce. Y al final los nacionales siguen avanzando y llegan a las puertas de Madrid, iniciando la batalla en el 7 de noviembre. ¿Vale? Pero bueno, eso es otra historia. El frente se estabilizaría en esos combates que arrancan el 7 de noviembre hasta el 23 de noviembre. Se estabilizaría el frente con la Ciudad Universitaria, Usera, etcétera, etcétera, Puente de Toledo, Carabancheles, Villaverde, etcétera. Y el frente no se movería. Habría alguna operación, como la del Cerro Garavitas, etcétera, etcétera, pero el frente más o menos no se quedaría estable hasta el final de la guerra. Sí que los nacionales intentaron rodear Madrid por otros sitios, el Jarama, Guadalajara, ¿vale? La Batalla de la Niebla, la Batalla de la Carretera de La Coruña, pero como digo, no conseguirían cercar a Madrid y siempre Madrid estaría en contacto con el resto de la España republicana, que, bueno, de alguna forma ocupaba esa parte central, Cuenca, Valencia, Cataluña, Aragón, aunque luego ya en el 38 se dividiría la zona republicana en dos cuando los nacionales llegan a Vinaroz, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es otra historia. También quisiera aclarar, antes de arrancar con lo que es la ponencia, que lo que se produce en Seseña, como digo, se ha calificado en algunos momentos, yo lo he puesto aquí, el primer enfrentamiento blindado, ¿vale? Pero bueno, hay que tener en cuenta que esto no era la guerra española, en cuestión de medios era una guerra pobre, ¿no? Como dice Antonio Morcillo, el presidente de Gefrema, ¿no? Efectivamente, los elementos que había en España cuando estalla el golpe de Estado, pues éramos podríamos decir casi un ejército decimonónico en muchas ocasiones, ¿vale? Porque el armamento que había no estaba modernizado, etcétera, etcétera. Sí que ocurre que, según va avanzando el conflicto, con la llegada del material, tanto italiano, alemán como soviético, pues la guerra de España se va modernizando. Pero estamos hablando que cuando se produce el ataque de Seseña, el contraataque de Seseña, a finales de octubre del 36, pues los armamentos eran los que eran y efectivamente cuando llegan los tanques soviéticos os podéis imaginar,
Pues aquí la gente alucinó como diciendo, hostias, es que con esto ganamos lo que sea, ¿de acuerdo? Aparte, en ese momento también, y hay que recalcarlo, el infundir, podríamos decir, valor a nivel psicológico era muy importante en el bando republicano porque las continuas derrotas que llevaba sufriendo el ejército republicano y las retiradas, pues estaba haciendo mella en la moral, ¿de acuerdo? Entonces, la llegada de los soviéticos va a ayudar precisamente a que esa moral suba y, como os comentaba anteriormente, eso se va a notar luego ya en Madrid, ¿de acuerdo? Que se va a defender metro a metro, la casa de campo, los puentes, etcétera, y por eso los nacionales no llegarían a poner un pie en lo que es la ciudad como tal y se quedaría, de alguna forma, en los arrabales. O sea que esa falta de medios lo comento, ¿por qué? Porque en la batalla de Seseña, en el conflicto, la batalla de tanques, por decirlo de alguna forma, no imaginaros estas batallas que luego se producirían en la Segunda Guerra Mundial, con cientos y miles de tanques, como pasaba en el frente del Este o en el norte de África, o luego ya en lo que era la Europa tanto occidental como central, ¿no? Que allí se enfrentaban como si fuesen dos ejércitos de caballería, en vez de con caballos, era con tanques, pues aquí casi eran muy poquitos, porque fijaros, ya adelanto, la operación de Seseña participaron exclusivamente 15 tanques, o sea, 15 tanques soviéticos, o sea, que al fin y al cabo los números, repito, eran muy reducidos. Bien, pues fijaros, vamos a arrancar con quiénes son los que van a participar, a grosso modo o de manera más significativa, en esta batalla o en este enfrentamiento blindado de 29 de octubre. Pues fijaros, mirad, en el 16 de agosto es cuando llegan fijaros, no haya pasado ni un mes desde el golpe de Estado que se produce el 17 en África, ¿de acuerdo? Se desarrolla el 18, el 19 y aquí en Madrid, concretamente el 20, es cuando se producen los acontecimientos del cuartel de la montaña. Pues ya los italianos el día 16 de agosto empiezan a mandar, concretamente a Vigo, llegan las primeras tanquetas, ¿vale? Estas son las tanquetas que van a participar, este modelo es el que va a participar en la conquista de Madrid, o en el avance hacia Madrid, y concretamente en el conflicto de Seseña. Como veis, pues bueno, pues eran tanquetas de 3,5 toneladas, como decía, casi pesaban un poquito más que un camión o un camión con ametralladores. Es decir, que al fin y al cabo eran complementos blindados a la infantería, pero que contra otro tanque, pues apenas le rascaban el blindaje. Sí que es cierto que, bueno, de alguna forma no eran lentas para la época, ¿vale? No eran lentas para la época. Estas tanquetas siguen ese recorrido que me pongo aquí, ¿vale? Desde Vigo van a Valladolid y desde Valladolid los mandan a Pamplona. ¿Pero qué ocurre? Que de camino a Pamplona, concretamente en Alsasua, los enganchan y dicen, no, vais a hacer más falta aquí con la columna del coronel Ibreta Goyena para combatir en todo lo que es la zona de San Sebastián. Que efectivamente, estas tanquetas entran en San Sebastián y cuando ya completan en la conquista de Donosti, vuelven otra vez a Valladolid. El 28 de septiembre llega otra remesa de tanquetas, ¿vale? En este caso otras 10 y 2 de ellas son lanzallamas. ¿Por qué hago este matiz? Porque una de las tanquetas que quedará destruida en Seseña es una de estas lanzallamas que, si os dais cuenta en la fotografía, llevaba el depósito de gasolina detrás y esto es lo que inflamaba para sacar la llama que hemos visto muchas veces en las películas, etcétera, etcétera. Fijaros el armatoste, o sea, la tanqueta y aparte el remolque para llevar el fuego. Y como os comentaba, bueno, si os dais cuenta, os he puesto aquí en cursiva Barbiccio y Osvaldo Ferrini. ¿Por qué? Porque se dio la particularidad que tanto los italianos como los alemanes como los soviéticos, con la política de no intervención, ¿vale? Pues utilizaban identidades falsas, ¿vale? Es decir, se llamaban de otra manera y lo veremos también con los soviéticos. Pero bueno, al fin y al cabo era un paripé para salvar de alguna forma que los países abiertamente no participaban cuando todo el mundo sabía que tanto Italia como Alemania como la Unión Soviética estaban participando, apoyando a uno u otro de los bandos,
Concretamente también en este envío del 28 de septiembre, que todos vienen se van a poner a las órdenes de este teniente coronel Emilio Zaldella, que era el enlace italiano del ejército italiano con Franco. Es decir, este estaba en el cuartel general de Franco, ¿vale?, en Valladolid y luego también en Burgos, Salamanca, etcétera, y era el que, de alguna forma, las necesidades de Franco se las transmitía al gobierno italiano y a la carta, de alguna forma, ¿de acuerdo? Y vienen también este tipo de cañones, que si os dais cuenta, esto es una fotografía de la Primera Guerra Mundial, eran cañones que se llaman Terni, oficialmente, pero los italianos lo llamaban Tigre. ¿Por qué lo llamaban Tigre? Porque cada vez que disparaba, el tanque pegaba un salto como si fuese un tigre. Entonces, lo apodaron Tigre. Concretamente, pues, del 65 milímetros, ¿vale? Bueno, 65, se llama 65-17, que son cañones, los meto aquí también, porque van a participar también en la batalla de Seseña, en la lucha contra los carros soviéticos. Concretamente, este grupo de fuerzas blindadas, apoyadas con radios, camiones que los transportaban a la artillería, etcétera, etcétera, van a formar en Cáceres unidad que se llama Reagrupamento Italo-Españolo di Carros de Artillería, ¿de acuerdo? Que van a estar a las órdenes de Zaldella, se van a incorporar también soldados y oficiales españoles, entre ellos a lo mejor os suena, los que conozcáis la historia militar, Vidal Cuadras, el capitán de artillería Vidal Cuadras. ¿Por qué es famoso Vidal Cuadras? Aparte porque es familiar del personaje de Vox, de los fundadores de Vox, sino también porque Vidal Cuadras es el militar que su tanqueta quedará atascada, es clave en la defensa de Madrid porque su tanqueta quedará atascada en Pradolongo, es decir, Usera morirá a manos de carabineros y le encuentran en sus ropas el plan de ataque de Varela cuando ataca Madrid. Entonces, a raíz de ese plan de ataque, Rojo, Miaja organizan la defensa de Madrid y refuerzan los sitios por donde van a atacar los nacionales y por eso los nacionales no consiguen entrar en Madrid precisamente por esto. Pues Vidal Cuadras forma parte de este reagrupamiento italo-español y cuando muere sigue formando parte de esta unidad italo-española. Y también el teniente de la Legión Gómez Pérez, que participará también en Seseña. Todos están a las órdenes del general de brigada Varela, que es el que había sustituido a Yagüe y llevaba todo el peso de las columnas que avanzaban hacia Madrid y concretamente se adscriben a la columna del teniente coronel Asensio Cabanillas, que es el que toma Navalcarnero y este reagrupamiento como tal, aunque, repito, ya había habido tanquetas que habían combatido en San Sebastián, este reagrupamiento va a combatir en Navalcarnero tomando Navalcarnero. Los soviéticos, por su parte, empiezan a llegar oficialmente en septiembre, ¿vale? Aquí tenemos al embajador soviético. Cabe la curiosidad que la Unión Soviética no tenía representación, no tenía embajada en Madrid, ¿vale? Desde las elecciones de febrero del 36, el embajador se había puesto malo y no había sustituto. Es decir, no había un embajador físicamente soviético ocupando una embajada en Madrid. Entonces, aprovechando septiembre, pues ya directamente oficializan que van a enviar un representante soviético a la embajada de aquí de Madrid y mandan a Marcel Rosenberg. Con él llega también, empiezan a llegar los asesores militares y también los asesores civiles. Entre ellos, Grishin, que va a ser, en este caso, Iván Bersin, tiene varios nombres, etcétera, pero nos quedamos con Grishin, que era su apodo, va a ser el jefe hasta el año 37, hasta comienzos del año 37, de todos esos elementos militares que van a asesorar al gobierno republicano en las diferentes unidades, etcétera, etcétera. Grishin volvería en el 37, ocupando, ya había sido purgado antes. Fijaros, lo de Grishin es curioso porque pertenecía al Ejército Rojo, había combatido en la guerra revolucionaria, ¿vale?, la guerra civil rusa, soviética, había formado parte de los servicios secretos, lo habían purgado, luego lo mandan a España, vuelve a Rusia, lo apartan un poquito, lo vuelven a nombrar otra vez jefe de los servicios secretos y al final termina fusilado en la Lubyanka por, pues en esa gran purga que hizo Stalin en el año 37-38 de muchos oficiales soviéticos que los consideraba peligrosos
Y uno de los grandes males, y esto es una opinión que no solo comparto yo, comparten muchos historiadores, cuando Alemania invade en el año 41 la Unión Soviética, tiene un problema de mando. ¿Por qué? Porque la purga se había cargado a tantos oficiales que no tenía oficiales realmente para dirigir unidades. Entonces, bueno, una de las grandes males, podríamos decir, de Stalin en este sentido fue la muerte o la purga de muchos militares, ya, miles, ¿vale? Estamos hablando de miles. Como curiosidad, cuando Khrushchev ocupa el cargo una vez muerto Stalin, a la mayoría de todos estos oficiales purgados en el 37 y en el 38 los rehabilitaron, ¿vale? Simplemente como curiosidad. Bueno, pues llegamos al 13 de octubre, ya lo adelantaba Miguel, y el 13 de octubre lo pongo con asterisco, ¿por qué? Porque depende de las fuentes, ¿vale? Hay algunas fuentes que dicen que fue el 12, otras que el 15, otras que el 20. Llega el Komsomol, barco mítico y en este caso capitaneado por el capitán Mesensev, como pone ahí, y llega al puerto de Cartagena. Y lo curioso es que, o lo importante es que este Komsomol trae los primeros 50 T-26 soviéticos a Cartagena, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, fijaros, simplemente hay que ver la foto para comparar la tanqueta con el tanque T-26. Pues un T-26 de 10 toneladas y media, el otro era de 3 toneladas y media, ya con un cañón de 45 milímetros, con 2 ametralladoras axiales. Y el blindaje, sobre todo, muchísimo más potente, aunque como veis también corría la mitad, ¿vale? Tanto en carretera como en campo a través. A esta expedición del Komsomol la recibe el delegado, en este caso el capitán que es el agregado naval soviético, que es Kolya, que es Kuznetsov. La particularidad es que cuando llega el Komsomol a Cartagena, nadie del gobierno español espera el barco. Y se encuentra el soviético recibiendo a sus compatriotas y aquí no hay nadie del gobierno republicano. Fijaros también el caos que, en cierto modo, se podía estar viviendo en esas fechas, ¿de acuerdo? En esas fechas. También en este barco vienen aviones Katyuska, bombarderos, que participarán también en la batalla con el contraataque de Seseña, artillería y 40 BA-6. Los soviéticos eran mucho de carros blindados, ¿de acuerdo? Es decir, un carro blindado tiene blindaje en muchas ocasiones parecido al de un tanque, pero si os dais cuenta, no lleva cadenas, lleva ruedas. Los rusos, los soviéticos, los habían empleado ya durante la guerra civil, ¿de acuerdo? Porque los soviéticos copiaban mucho a los británicos, ¿de acuerdo? Además, el T-26 es una copia del Vickers, ¿vale? De un tanque británico. Entonces, podríamos decir que la doctrina militar soviética seguía un poco lo que marcaban los principios británicos, y los británicos utilizaron mucho de estos carros, principalmente, seguramente os acordáis, en Lores de Arabia, toda la campaña de Mesopotamia, etcétera, y luego los utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Era mucho de utilizar este tipo de vehículos blindados. El jefe de este destacamento militar es Krivoshein, luego en la Segunda Guerra Mundial sería famoso, mariscal de campo, héroe de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, y parece ser, no está confirmado, que el único que se acerca a ver el barco y lo que tiene el barco es el coronel Sánchez Paredes, que había sido nombrado el 22 de septiembre jefe de la Escuela de Tanques de Archena, ¿de acuerdo? Aunque él se incorpora el día 29. Pues Sánchez Paredes se presenta allí a ver a Krivoshein y dice Krivoshein, bueno, porque sucedió una cosa. Os he enseñado a Kolya, ¿vale? Cuando se presenta Kolya delante de Krivoshein, dice Krivoshein que no le da los tanques. Que aquí él no le deja los tanques a nadie, que tiene que venir alguien del gobierno republicano, que él tiene órdenes y que si no, él no cede y no los manda a ningún sitio. Cuando llega Sánchez Paredes, pues de alguna forma podríamos decir que es... se dice que, por ejemplo, Sánchez Paredes acompaña, como Krivoshein tenía esas dudas, va a la sede local del Partido Comunista en Cartagena para que se pongan en contacto con el Partido Comunista, el Comité Central que estaba en Madrid, diciendo, coño, que aquí tenemos tanques que han venido desde Rusia y ¿qué hacemos con ellos? O sea, pues fijaros un poco el caos. Entonces, cuando ya llega Sánchez Plaza de alguna forma y le dan mando en plaza, valga la redundancia, pues Krivoshein lo acompaña hasta Archena, que era donde se había constituido, repito, esta escuela de tanques y donde se habían reunido también pues, los medios blindados de los que disponía
el ejército republicano. Pues fijaros qué medios de tanques, ¿vale? O sea, mira, este es un tanque que, aquí está el Palacio Real, participó, aunque en la distancia, en el asalto al cuartel de la montaña, aunque no participó físicamente, es decir, ni siquiera disparó, pero estaba por allí cerca. Primera Guerra Mundial, Renones FT-17, que también son de la Primera Guerra Mundial. Los otros blindados Bilbao, que eran los que utilizaba la Guardia de Asalto. Aquí, por ejemplo, también, si recordáis fotos del cuartel de la montaña, también se ven algunos autos blindados por allí. Y luego lo que llamaban Tiznao, yo aquí he puesto un ejemplo, los Tiznao eran camiones o tractores que se blindaban de manera artesanal y los mandaban al frente pues a pegar tiros y a lo que fuese. Entonces, claro, efectivamente, estos bichos, como yo los digo, pesaban mucho y a pesar de todo, en cuanto les enganchaba un cañón, que no eran todavía ni siquiera cañones antitanque, saltaban por los aires echando leche. Pues con todo esto, repito, los tanques se ponen en movimiento, es decir, que Hossein va a Archena, ve las instalaciones, vuelve a Cartagena y dice, vale, ya doy el ok, estos tanques van a ir a Archena. Mientras se está produciendo el desembarco de estos tanques, la curiosidad da es que todavía no había plena hostilidad entre el gobierno republicano y los países que estaban apoyando ya, entre comillas, a las tropas, en este caso el bando franquista, el bando sublevado. Y el torpedero alemán Luz estaba en la costa, o sea, cerca de Cartagena, y vio cómo desde el Komsomol empezaban a desembarcar material militar. ¿Qué hace el Luz? El Luz se pone en contacto con el almirante Karls, que estaba también cerca de las costas españolas, a bordo del Admiral Scheer, diciendo que aquí los soviéticos están descargando cosas. Esa comunicación la detecta un crucero explorador italiano Cuarto que estaba en Alicante. La curiosidad, y esto lo cuento como anécdota, claro, el Cuarto transmite desde Alicante que están desembarcando tanques. Cuando reciben esa comunicación, se creen que los tanques están desembarcando en Alicante y no en Cartagena. Y os podéis imaginar, claro, están desembarcando en el cuartel general de Franco, están desembarcando material soviético. Hay una locución, no lo voy a leer, ¿vale? Un mensaje de Faldella lo reproduce de Franco. No solo estoy combatiendo a los republicanos, sino estoy combatiendo al ejército rojo. Fijaros, se pone la cruzada, por decirlo de alguna forma, ¿vale? De la cruzada. Pues efectivamente, ¿qué ocurre? Que se da la curiosidad, ¿vale? Porque aparte todos estos tanques ya iban llegando también, no solo en el Komsomol, sino en otros transportes, como os digo, este tipo de vehículos blindados que estaban armados principalmente con ametralladoras o con cañones. Se da la curiosidad, cuando se hablaba de este contacto que tenía Faldella con el cuartel general de Franco, cuando habéis visto que os he mostrado los Tigres, que eran cañones de montaña, etcétera, etcétera, lo que realmente Franco había pedido, lo había hecho Mola realmente, eran cañones antiaéreos, porque habían bombardeado, la aviación republicana había hecho un pequeño bombardeo en Valladolid. Se transmite a Italia que necesitan cañones antiaéreos y debió haber un problema de comunicación, de traducción o lo que fuese, y lo que realmente les mandan no son cañones antiaéreos, sino son cañones de complemento de montaña que al fin y al cabo, pues bueno, que de antiaéreos tenían poco. Y de antitanques también, o sea, tenían muy poco, aunque luego se utilizasen como antitanques. Los comandantes que van a participar en los combates de Seseña, sí, he puesto algunos, ¿de acuerdo? Los que espían, los que cogen más cerca. Pozas era el que estaba al mando, el general Pozas, que había sido director de la Guardia Civil, ¿vale? Que él es el que le cambia el nombre a la Guardia Civil, la llama Guardia Nacional Republicana, ¿vale? O sea, el artífice fue Pozas. Pues Pozas estaba al mando de todo el teatro de operaciones del centro, porque había sustituido a Asensio Terrado, ¿vale? Que había sido mano derecha de Largo Caballero, pero bueno, el general de las derrotas ya no pudo aguantar más tanta derrota, por decirlo de alguna forma. El general de las derrotas fueron los comunistas los que lo apodaron así. Pero es cierto que a nivel global, pues Asensio Terrado siempre fue un general que levantó bastantes sospechas, ¿vale? Aunque luego Largo Caballero nunca se lo quitó del medio, es decir, siempre estuvo en trabajos administrativos, en estados mayores, pero de forma operativa dejó de manejar tropas ya en el
20 de octubre, no recuerdo, luego lo veremos, ¿vale? Y Espoza es el que ocupa su lugar. Las columnas de apoyo que van a estar apoyando de alguna forma el ataque a Seseña, una es la columna Burillo, ¿de acuerdo? Burillo es conocido porque siempre la historiografía franquista lo tacha como uno de los culpables o instigadores del asesinato de Calvo Sotelo, ¿de acuerdo? Porque era coronel de infantería y estaba en lo que es la DGS, bueno, con Tejos, que está justo detrás de la DGS, ahí estaban los guardias de asalto y, bueno, pues como los que mataron a Calvo Sotelo pertenecían a ese cuartel, pues siempre se le ha achacado que Burillo estaba detrás. Burillo siempre lo negó, ¿de acuerdo? Burillo siempre lo negó. Pues desde Aranjuez, la columna Burillo, y desde Algodón, un poquito más al sur, en la zona de Toledo, Uribarri, ¿de acuerdo? La columna fantasma de Uribarri. Uribarri había participado también en el intento de conquista de Mallorca, venía desde Valencia, etcétera. Y, bueno, van a ser las fuerzas gruesas que de alguna forma van a dar el apoyo. Porque, como os comentaba anteriormente, va a ser la primera brigada de Lister la que va a lanzar, o sus fuerzas van a lanzar ese contraataque dando apoyo a la columna de tanques. Y concretamente Sisto Agudo, que era el jefe del primer batallón de la primera brigada mixta, este va a ser su unidad, ese primer batallón, va a ser el que va a atacar directamente el pueblo de Seseña. Que, bueno, ya lo veremos, que no consigue apenas llegar una compañía a las Tapias, pero es rechazado y cuando veamos las conclusiones, y ya adelanto, el fracaso del ataque es porque los tanques atacan solos, no tienen apoyo de infantería, principalmente ni porque, por muchas cosas, ¿no? Principalmente porque los infantes no estaban ni siquiera entrenados a apoyar a los tanques, o sea, no había táctica todavía. Insisto que esta operación fue, bueno, una operación que se montó ad hoc para intentar romper ese flanco nacional. Aquí, bueno, Kolsov, que también va a ser protagonista, sobre todo por testificar o atestiguar, según fuentes, lo que sucedió durante esta batalla. Los comandantes soviéticos, para que le pongáis caras, ¿de acuerdo? Arman va a ser el jefe de la compañía de tanques que va a atacar Seseña y Esquivias. Krivoshein, que lo hemos visto antes, era el jefe de este destacamento blindado, y Voronov va a ser el que va a dar el apoyo artillero a todo este ataque. Por parte de los nacionales, ya está aquí Varela, que era el que, como os he comentado, era el jefe supremo de las columnas que atacan hacia Madrid. Barrón era el jefe de las columnas que de alguna forma avanzaban por la carretera de Toledo, ¿vale? Y por la derecha estaba Monasterio, ¿de acuerdo? Que este era el coronel de caballería, que la particularidad es que Monasterio es el que primero estableció contacto cuando las fuerzas de Mula y los que venían por la zona de Extremadura, etcétera, hacen el contacto, ¿de acuerdo? Pues fue la unidad de Monasterio la que hizo ese contacto desde el Valle del Tietar y luego ya lo trasladan a esta parte del avance nacional. Y luego el teniente coronel Cebollino, que pertenecía a la columna de Monasterio, va a ser el que dirija todas las tropas que están en la zona de Esquivias, ¿de acuerdo? En la zona de Esquivias. Bien, pues fijaros, más o menos, no sé si lo veis, esto es del 9 de octubre, esta es la posición. No te voy a acercar porque si no tampoco lo veis, ¿vale? Para que veáis un poco desde dónde partimos, ¿vale? Si os dais cuenta, gran cantidad de columnas, muchas deslavazadas, etcétera, muchas retirándose, mezclas de milicias, guardias, soldados, reclutas. Aquí las columnas republicanas eran un guirigay bastante importante y por eso también hay que decirle por qué se comportaron de esta manera en combate, ¿de acuerdo? Porque eran muchos que no tenían experiencia militar. Pero claro, se enfrentan a las unidades africanas, compuestas principalmente por regulares y legionarios, que estaban fogueadas, pues os podéis imaginar, ¿no? Mucho aguantaron desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Y lo que os estaba comentando, Monasterio, el extremo derecho, ¿de acuerdo? Y Barrón, que de alguna forma son las dos columnas por las que, como os comentaba, el ataque sería romper por aquí para intentar estar. Esto es del 9 de octubre, ¿de acuerdo? Es decir, que el avance estaría ya más por aquí, en la fecha en la que se produce la ofensiva. Entonces, desde aquí no se había avanzado tanto, entonces la idea era romper desde aquí para dejar colgadas a esas unidades nacionales,
Pues bueno, esta es la cronología hasta que llegamos al día 29. Vamos así rápido. Claro, esto es una foto de Illescas. Las columnas regulares entrando en Illescas. El 18 se forman las brigadas mixtas. Barrón toma Yuncos e Illescas sin resistencia. El 19 caen más pueblos de esta zona, de lo que es la zona de la Sagra, por decirlo de alguna forma, y en Seseña pues se hizo la bandera blanca. Hay un pleno en el ayuntamiento y dice, oye, pues mira, aquí los que podamos nos vamos a Madrid, pero en principio el pueblo van a alzar la bandera y, bueno, y alzamos la bandera y a ver qué pasa, ¿no? Azaña abandona Madrid el día 19 de octubre. El 20 de octubre empiezan a llegar las unidades, los asesores, tanto civiles como militares, al Estado Mayor Republicano, y muere también el comandante Ristori, ¿de acuerdo? El comandante Ristori, ¿por qué lo he incluido aquí? Aparte, fue famoso porque había estado pegando tiros con una columna y lo ha hecho bastante bien en la sierra, pero Ristori la particularidad que tiene es que era infante de marina, ¿vale? Y muchos de los que van a defender Seseña eran infantes de marina, pero en el bando nacional. Ristori era republicano, ¿de acuerdo? Era republicano. Respecto también a Seseña, el día 20 de octubre se detiene, llegan milicianos procedentes de Madrid, en autobuses incluso, y detienen a toda la corporación municipal de Seseña y la trasladan al penal de Ocaña. Este era Asensio de Torrado, el que os estaba comentando, que es destituido el 22 por Pozas, ¿vale? El 21 de octubre se produce una contraofensiva que falla, también en Illescas, y participan pues todas estas unidades, Otal, Lister, Modesto, Putendoras, toman Carranque y Eugena, le producen bastantes bajas a Barrón, hasta que llega a Madrid, fue un día de los más negros que tuvo la columna Barrón en su avance hacia Madrid, pero, y al mismo tiempo, el 21 de octubre, como ya he adelantado antes, los italianos toman, o apoyan, mejor dicho, la toma de Navalcarnero por Asensio Cabanillas. En Seseña se produce un fusilamiento, es decir, los concejales de la CEDA y estos milicianos que habían venido el día antes, en el cementerio fusilan a derechistas de la corporación local y algunos allegados. El 22 de octubre, como os comentaba, Pozas ocupa el mando. El 24, es decir, esa pequeña contraofensiva dura lo que dura y los nacionales vuelven a contraatacar. Y en este caso, pues, esa unidad de carros, estamos el 24 de octubre, se traslada desde Navalcarnero para dar apoyo a todo lo que avanza por la carretera de Toledo y por más o menos lo que es el eje de la carretera Andalucía. Claro, una particularidad, como se toma Seseña, la tal Clementina, una vecina del pueblo, un regular la mata porque tiene una cruz en sus manos y no se la quiere dar y al final termina matándola. El 25 de octubre, los protagonistas de la batalla se ponen en marcha. ¿Ya? Salen de Archena, y van en ferrocarril hasta Villacañas. Y allí en Villacañas lo que van a hacer es que los van a montar en camiones y van a ir subiendo por lo que es la carretera, generalmente utilizan el eje de la carretera de Valencia para el sur, ¿de acuerdo? Hasta lo que es la zona del frente. Concretamente también ese día, Varela, bueno, pues para evitar que los trenes, que de alguna forma todavía la vía que tenemos ahora, ¿no? La que va desde Aranjuez hasta Madrid y también la que baja hacia el sur, ¿de acuerdo? La estación de Seseña, etcétera. Varela la vuela, manda ingenieros, etcétera, y otra vez los italianos están haciendo labores de apoyo. El 27 de octubre morirá este hombre, el coronel Puitengolas, porque con este retroceso que van sufriendo y el caos que viven las milicias, las columnas, pues en un momento determinado hay algunas fuentes que dicen que es a la altura de Parla. Me imagino que sería entre la altura de Parla y los Torrejones. Los milicianos, concretamente de Fernández Cavada, Alabardero, Fernández Cavada, se van retirando hacia Madrid. Puitengolas le dice con su segundo que dónde vais, no sé qué, no sé cuánto, se monta un pifostio y al final terminan, alguien le pega un tiro a Puitengolas y todos siguen andando hacia Madrid. Griñón, Torrejón de Velasco y Torrejón de la Calzada son tomados, incluso el propio Modesto cuenta en sus biografías que ahí él escapa por los pelos. Estamos hablando del gran comandante Modesto,
que ascendía siendo mayor de milicias, tomaría al final, sería el jefe de operaciones de la batalla del Ebro, ¿vale? La batalla del Ebro. Los T-26 se van acercando al frente, como se estaba comentando, ¿vale? Esto, por ejemplo, yo creo que esta casa todavía existe. Creo que esta es la calle principal de Torrejón de la Calzada, donde están los semáforos. Esta carretera, la carretera que viene desde Torrejón de Velasco, creo que son las casas esas antiguas que están a la izquierda. Es que me da a mí la sensación. Bueno, pues efectivamente, los regulares van avanzando, los legionarios principalmente, y van haciendo muchísimos prisioneros. Bueno, pues fijaros, todo lo que os he comentado se ve aquí en este mapa, ¿de acuerdo? La contraofensiva, etcétera, etcétera. Es decir, que ya los nacionales ocupan más o menos esta línea, ¿de acuerdo? Los Torrejones el día 29 de enero. Por eso tiene más sentido lo que os comentaba. Si atacas de Seseña, como las tropas nacionales ya estaban a esta altura, los cortabas, ¿de acuerdo? Esa era la intención de lo que es la contraofensiva de Seseña, con el objeto de llegar más o menos a lo que es la carretera de Toledo, que seguiría este eje, ¿de acuerdo? Que seguiría tanto Tella como Asensio Cabañas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues fijaros, esto que os estoy comentando lo narra muy bien Kolsov, los tanques se van acercando y Kolsov, que se hacía llamar Miguel Martínez, él oficialmente era periodista de Pravda, ¿vale? Pero siempre, bueno, pues probablemente pertenecía a los servicios secretos soviéticos. Es más, por ejemplo, Hemingway lo menciona en Por quién dobla las campanas, es Kharkov. Pues si habéis leído Por quién dobla las campanas, recordáis, pues es el tal Kharkov. Pues el 27 para medianoche ya no aguantan más la tensión porque saben que la imagen de los tanques soviéticos puede ser la hostia a nivel global, de alguna forma, y el tipo pues sale a buscarlos. Él lo dice que va por la carretera de Valencia y en un momento determinado dice que tuerce hacia Chinchón y yo supongo que puede ser la carretera que va hacia la de Valdelaguna o la de Belmonte, ¿de acuerdo? Pero yo creo que por lo que él cuenta es un poco, yo creo que la carretera de Valdelaguna que lleva a Chinchón. Y en un momento determinado pues se encuentra con los tanques, ¿de acuerdo? Se encuentra con los tanques. La curiosidad de esto es que Largo Caballero, que era presidente de gobierno y aparte ministro de la guerra, hace una visita, porque le han dicho que los tanques están aquí, probablemente yo intuyo que estaban, depende de las fuentes, ¿vale? Pero yo creo que por instalaciones, etcétera, me cuadra más el cortijo de San Isidro en Aranjuez, ¿de acuerdo? Sobre todo también porque luego el punto de partida va a ser la Cuesta de la Reina, ¿vale? Aunque hay algunos que lo sitúan en Tituz, ¿vale? Está Ocaña, Chinchón, el Cortijo, Titurcia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, sobre todo porque se lo he escuchado a alguna persona mayor del Cortijo, todavía hace años, que él vio tanques en lo que son ahora las bodegas. Seguramente si conocéis el Cortijo, las bodegas, pues él dice, me suena que el señor decía, dice, yo aquí estaban los tanques y aprovechando precisamente para que estaban protegidos, ¿vale? Y se da esta alocución radiofónica, que hay algunas fuentes que la ponen en duda, pero uno de los militares, el jefe de los militares que defendía Seseña, él dice que sí que escucharon en Seseña esta locución, ¿de acuerdo? Y fijaros, esta locución es literal, en la radio, ¿de acuerdo? La noche del, yo me imagino que sería a lo largo de lo que era la media tarde-noche del 28 de octubre. Pues fijaros, dice, en estos momentos tenemos en nuestras manos un formidable armamento mecanizado. Tenemos tanques y una aviación poderosa. Escuchadme, camaradas, mañana, 29 de octubre, al amanecer, nuestra artillería y nuestros trenes blindados abrirán fuego contra el enemigo. Enseguida aparecerá nuestra aviación, lanzando bombas y desencadenando el fuego de sus ametralladoras. En el momento del ataque aéreo, nuestros tanques van a lanzarse contra el enemigo sobre su lado más vulnerable, sembrando el pánico en sus filas. Esta será la hora en que todos los combatientes, tan pronto como reciban las órdenes de sus jefes, deberán lanzarse impetuosamente contra el enemigo, atacándole hasta aniquilarle. Ahora tenemos tanques y aviones. Adelante, camaradas del frente, hijos heroicos del pueblo trabajador. La victoria es nuestra. Lo hizo disculpadme, de puta madre para poner en alerta efectivamente en lo que pasó. Es decir, los nacionales dijeron, hostias, algo pasa. Y efectivamente, esa misma noche, por ejemplo, Seseña es reforzada, ¿vale? Porque claro, se intuía que era el flanco más débil por el que podían atacar. También hay que tenerlo, repito, en perspectiva. Claro, la moral está tocada, necesitamos un impulso. ¿Y por qué no? ¿De acuerdo? ¿Y por qué no? Y es cierto que
la gente se animó. Es decir, cuando vieron los tanques soviéticos, el nivel de moral subió bastante. Bueno, por lo que os estaba comentando, los tanques se van preparando, como os estoy comentando, y esta zona, que probablemente yo repito que puede ser Titurcia o el Cortijo, donde más o menos arrancan y se ponen en posición en esa tarde-noche para acercarse hasta la Costa de la Reina, porque el objetivo del ataque va a ser este, ¿de acuerdo? Que es lo que os estaba comentando. Desde Titurcia, ¿de acuerdo? O desde Aranjuez, ¡pum! Por la estación de Seseña, subir la Costa de la Reina, Esquivias, para llegar y, repito, romper a estas tropas, cortarlas por aquí al mismo tiempo que se producían los ataques tanto de Lister, que estaba tanto aquí como aquí, ¿de acuerdo? Toda la primera brigada mixta marcaría de alguna forma todo ese flanco, ¿de acuerdo? Y el resto de columnas hacer un contraataque de apoyo, ¿de acuerdo? Hacer un contraataque de apoyo. Fijaros, esta es la Costa de la Reina, ¿vale? Y esta es, que creo que todavía está, o hay, me parece, hay ruinas, ¿vale? De esa casilla de Peños Camineros que en algunos momentos se mencionan en las crónicas por donde pasaron los tanques, ¿de acuerdo? ¿Con qué va a contar Lister para este ataque? Pues esa primera, no solo Lister, la primera brigada de Lister, la primera compañía de Arman, como os digo, que con 15 tanques, esas columnas tanto de Murillo y Uribarri que van a dar el apoyo, las 5 baterías de Voronov, una batería consta generalmente de 4 cañones, ¿de acuerdo? 2 secciones de 4 cañones, es decir, que serían 5 por 4, 20. La aviación y luego estas columnas de apoyo que atacarían por el norte. Por su parte, ¿qué tenían los nacionales para defenderse Seseña? Pues fijaros, esta caballería de monasterio, que principalmente era una unidad a pie, es decir, con monasterio llevaba unidad a caballo y unidad a pie. Principalmente la que estaba en Seseña era a pie. Compañías de marinería, infantes de marina, ¿de acuerdo? Y una jarca de tiradores del Rif. Una jarca sería una unidad irregular, no tendría número, ¿de acuerdo? Una partida de rifeños, ¿de acuerdo? Y esa noche del 28, yo entiendo, atendiendo a esa alocución, pues diría Varela, monasterio, tirad para allá por si acaso, ¿de acuerdo? Y efectivamente, pues otras 2 compañías de caballería, en este caso de la Mejala, la 6ª batería de los Snipers de 105, otra sección de cañones italianos, ¿de acuerdo? Y todas estas están comandadas por el capitán Andrés Sánchez Pérez, que era de Aranjuez, concretamente, con un total de 700 hombres. Generalmente toda esta historiografía se basa en los testimonios de Sánchez Pérez y otro de los comandantes, en este caso de una sección de de cañones, que estaría en Esquillas, ¿de acuerdo? Para basarse en sus testimonios. Aunque tengo que apuntar, todo esto de la batalla de Seseña es muy confuso, ¿de acuerdo? Porque depende de las fuentes, están muy exageradas. Las fuentes nacionales os podéis imaginar, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo la historiografía han sido siempre las fuentes nacionales y hasta los años 70 que empieza a abrirse un poco a otras visiones, estaban muy parceladas, ¿de acuerdo? Y luego también por la parte soviética, que también estaba como muy cerrado y lo que se contaba era también pues, mucha apología, etcétera. Simplemente hay que verse a Colso, ¿de acuerdo? Colso, incluso los testigos dicen un poquito exagerado, aunque sí que es cierto que muchas cosas luego no eran tan exageradas, como por ejemplo ahora el episodio que os contaré de la caballería mora en Seseña. Bueno, y luego, pues en la zona circundante, es decir, por la zona de Yeles, Esquivias, etcétera, están todas estas unidades de caballería, cañones, más caballería, otra batería en este caso ya los italianos, que os dais cuenta, y también una sección de 4 tanques, que son los que participarán, aunque luego se unirán otros 4. ¿Os suena este apellido? Efectivamente, Tamariz Martel. Este es el padre de Juan Tamariz. El padre de Juan Tamariz, el mago, era un tanquista al mando de una sección de tanques en la zona de Yeles. Pues vamos al ataque, ¿vale? Vamos al ataque de Seseña, ¿de acuerdo? ¿Qué hora tenemos? ¿Cómo vamos el tiempo? 8:05. Vale. Vale, no. Vamos, va bien, se sigue, se entiende, no se está haciendo aburrida. Bueno, pues fijaros, a las 5 empiezan los preparativos, ya Lister estaba en Valdemoro, ¿de acuerdo? Lister estaba en Valdemoro. Y empieza a dar instrucciones a las unidades. A las 6 hay una ligera neblina y empieza la preparación artillera
en este caso, lo repito, es Voronov, el jefe de los cañones, que empieza a disparar. El apoyo aéreo no es muy puntual, se retrasa 40 minutos después y es más, no tira ni una puñetera bomba en Seseña. ¿Vale? Las tiraría cerca de, según los testigos, en Torrejón del Blasco. ¿Vale? En Torrejón del Blasco. Es decir, que ya la coordinación, ya la operación arranca bastante mal. ¿Vale? Yo me imagino que sería por la neblina, etcétera, etcétera, pero empieza a fallar. ¿Qué ocurre? Esta preparación artillera ya pone también en aviso a los nacionales, ¿de acuerdo? Pone en aviso a los nacionales. Estos serían los Katiuskas, si os recordáis, que desembarcaron en el Komsomol, serían este tipo de aviones los que bombardearon Torrejón de Velasco. Aunque Ricardo de la Cierva dice que fueron este tipo de aviones, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que hay una confusión, porque hay algunos que dicen que son bimotores y algunos pueden decir biplanos. O sea, fijaros, el bi ha podido llegar a la confusión en algunos, ¿de acuerdo? Yo apuesto más que probablemente fuesen los Katiuskas, ¿de acuerdo? Yo apuesto más. Bueno, estos tanques, los 326, esto es Torrejón de días después, ¿vale? Tanques inutilizados a la altura de los Torrejones, ¿vale? Esto concretamente es Torrejón de Velasco. A las 6:30, es decir, a las 6 se han puesto en marcha, han empezado a cañonear, a las 6:30 arrancan los tanques, la columna de tanques, que más o menos sería así, todos en filita, por la cuesta de la Reina, ¿de acuerdo? Con la infantería Lister de apoyo, ¿vale? Este sería el eje, la carretera, que todavía existe, la gasolinera, si recordáis, estaba aquí, que estaría aquí, y Seseña, que ahora mismo estarían los búnkers, que luego se construirían más tarde. ¿De acuerdo? Y ese sería el eje de ataque, ¿vale? Esta es una foto del año 39 para que veáis, bueno, según Ricardo de la Cierva, precisamente, ¿vale? La columna se divide en tres partes. Una que va a entrar directamente por la calle principal, ¿vale? Esta sería la carretera, repito, y las otras dos secciones, más o menos a las 7, rodearían el pueblo, ¿de acuerdo? Para juntarse otra vez en lo que es la carretera. Todos estos tanques, concretamente la sección que entra, llevan radios para comunicar qué es lo que se van encontrando, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? Cuando llegan a la altura de la ermita Inmaculada de la Concepción, esta es otra, ¿vale? O sea, cuando empiezan a oírse los cañonazos de las 6 de la mañana, los nacionales lo que hacen es que mandan dos piezas que están en Seseña y las mandan a las dos salidas del pueblo. Una comandada por el teniente Cándamo y otra por el teniente Figuerola. Esta es la del teniente Figuerola es la que se va a situar al lado de la ermita que está a la entrada de Seseña, que todavía está, ¿de acuerdo? Que todavía está. Serían este tipo, si os dais cuenta, son obuses, no son cañones ni cañones antitanques siquiera. Es decir, la diferencia entre un cañón y un obús es que un cañón tira plano. Un obús hace parado, ¿de acuerdo? Para llegar a más alcance y sobre todo también para superar obstáculos. Es un poco como el juego de mortero, ¿de acuerdo? Que tira en palabra, ¿vale? Pues os podéis imaginar, si ya de por sí, lo vamos a ver, la orografía está empinada, pues los obuses, incluso tirando a cero, siempre se mantienen un poquito elevados, ¿vale? Pues fijaros, mirad, otra foto de la época. Esta es la carretera, aquí veríamos dónde está la ermita y el cañón del teniente Figuerola estaba situado al ladito de la ermita. Si os dais cuenta, fijaros, esta es la ermita, ¿de acuerdo? Y aquí estaría el cañón. Bueno, pues aquí, como pongo aquí, episodio de la confusión entre la niebla. La niebla, llegan los tanques, a la gente de Seseña les habían dicho que iban a llegar los tanques italianos, que eran los que estaban en Lleres, y empiezan a venir los tanques y encima los tanquistas estaban por fuera, ¿de acuerdo? Para poder ver. La confusión se da es que van a recibirlos, es decir, Figuerola, etcétera, también los militares se acercan, incluso la anécdota es que van dos regulares por estos militares a saludar a los tanquistas. Y en un momento determinado, unos y otros se dan cuenta y dicen, hostias, estos no son de los nuestros. Y os podéis imaginar, pues los tanquistas metiéndose en el tanque, los otros corriendo, y aquí empieza lo que es los verdaderos combates en torno a Seseña. Pues fijaros, ¿vale?
lo que os estaba comentando, si está en la carretera, aquí más o menos estaría la ermita, si os dais cuenta ya está elevada. Si los tanques iban por aquí, más o menos, hay que tener en cuenta que los tiempos han cambiado, pero más o menos la orografía es la misma. Lo que significa que los cañones estaban elevados. Entonces, aunque los cañones dispararon, los cañones no dieron a esos tanques. Los tanques avanzaron y no les recibieron ningún impacto. Los tanques siguieron avanzando por la calle principal de Seseña, ¿vale? La calle principal de Seseña, que es esta, ¿de acuerdo? Son fotos de 2019, cuando hice la presentación para comisiones y ¿de acuerdo? Y, bueno, pues aquí es lo que va sucediendo. Entre las 7:15 y las 7:45, estos 3 tanques, porque esa sección que atraviesa son 3 tanques, hay algunos que dicen que es Arman el capitán, el jefe, el que va el primero, hay otras fuentes que es un tal Iván Lobos, un teniente, ¿de acuerdo? Y lo que van haciendo es que, como los videojuegos, van disparando a todo lo que ven. Camiones, cañones, carros, coches, lo que se ve, ¿vale? Aquí Kolsov cuenta, cuando van llegando a una de las calles, una de las pocas calles que llega a la plaza del Ayuntamiento, la plaza Bayona, Kolsov, de manera exagerada, cuenta que los tanques incluso arremeten contra una compañía o una unidad de caballería y aplastan a los moros, a los caballos, a todo lo que, como si fuese una picadora de carne, ¿de acuerdo? Siempre se ha dicho que ha sido muy exagerado, porque principalmente se le achacaba a Kolsov que en ese momento, claro, la gente que estaba de monasterio era caballería a pie, pero como os he comentado, recibieron refuerzos de caballería de la Mejala por la noche, es decir, que físicamente sí que había caballería mora en Seseña. Bueno, pues los tanques, como os digo, van avanzando y en un momento determinado, bueno, los tanques les tirarían de todo, ¿vale? Es decir, aquí la gran leyenda siempre se dice que es donde se inicia el concepto del cóctel Molotov, ¿vale? Aunque el concepto de Molotov se lo pusieron los finlandeses en la guerra de invierno del 39-40. Pero lo que era el elemento básico, es decir, llenar algo, un recipiente con gasolina, con benzina y prenderlo para que prendiese el tanque, se da en Seseña, ¿vale? Se da en Seseña. Pero aquí os podéis imaginar los cañones, porque quedaban otros 2 cañones de esa sección que estaba en Seseña, intentan colocarlos, ¿de acuerdo? Porque estaban encima de camiones, no los habían ni siquiera descargado, intentan disparar contra los tanques. Y aquí, como pongo, se inmoviliza uno de los tanques, ¿vale? El primer tanque que se debe movilizar en Seseña, según las fuentes, es porque hay un camión que lleva un cañón y el tanque se pone a embestirlo. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, y en esas hostias, ¿vale? Disculpadme la expresión, rompe una cadena y la cadena se suelta. Entonces el tanque se queda inmovilizado. ¿Qué ocurre? El tanque sigue funcionando en el sentido de la torreta, aunque no puede moverse, el tanque y las ametralladoras, pues como una isla, como si fuese un búnker, a todo lo que pillase, lo que pasa, claro, recibiendo por todos los sitios sin poder moverse, ¿de acuerdo? Sin poder moverse, ¿vale? Aquí, como os digo, pues bueno, la calle esta que os he mostrado es la que vendría por aquí, esta sería aquí, estaría la iglesia, ¿de acuerdo? Para que os ubiquéis en Seseña, la calle ancha, y esta sería la plaza del ayuntamiento, la plaza del ayuntamiento. Concretamente, este es el tanque que os comento, ¿de acuerdo? Esta sería la calle Coroneles y esta sería la calle de la Vega, que es la calle principal. Y aquí, como os comento, fijaros, incluso el tanque está de la torreta a la vuelta. O sea, yo me imagino que la torreta estaría girando continuamente para disparar a todo lo que a todo lo que viese, ¿de acuerdo? Bueno, el resto de los tanques abandonan, es decir, abandonan Seseña, ¿vale? Abandonan Seseña y se da la particularidad, como ya adelantaba antes, que la infantería de apoyo que va a apoyar a los tanques, pues como que no llega, ¿vale? Y los tanques tiran solos. O sea, fijaros, aquí una de las conclusiones que se da, los tanques, muy bien, pero en territorio urbano son muy vulnerables. Lo hemos visto en guerras modernas. Irak, Ucrania, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que un tanque solo, como no tenga apoyo de infantería instruida, son carne de cañón, ¿de acuerdo? Valga la redundancia. Bueno, pues efectivamente, como os comento, las tropas republicanas de ese primer batallón intentan llegar a Seseña y sufren muchas bajas. Una compañía, os decía, que llega a las capas surorientales del pueblo,
pero al final tienen que irse por la tarde porque no consiguen entrar en Seseña, porque sí que es cierto que los defensores aguantaron bastante, ¿vale? Como os digo, más o menos sobre las 9:20, los tanques abandonan Seseña y van en dirección a Esquivias, con ese tanque que os digo que se queda retenido allí. Y ese tanque, fijaros, dura hasta las 10. Una isla, un búnker, todos tirándole cosas, pam, pam, disparándole de todos los sitios, y los 3 tripulantes, que había generalmente, que no se dice abiertamente en las fuentes, probablemente las tripulaciones de los tanques estaban compuestas por un jefe de carro soviético, un artillero de carro soviético y el conductor probablemente serían españoles, ¿vale? En Archena, como os comentaba antes, se contrataron, pero no se contrataron, ¿no? Sino que se movilizaron a conductores de tranvías y de camiones, tanto de Madrid como de Barcelona, porque les dijeron que iban a conducir trenes blindados. Y sin embargo, luego los derivaron, más tarde continuó así, los derivaron para conducir carros de combate, ¿de acuerdo? Y vehículos blindados. Pues en este caso, el balance de este primer ataque por el pueblo de Seseña, pues 16 vehículos ligeros, 10 camiones, 8 carros de mulas y 2 piezas de artillería. Es decir, los tanques, como os digo, tiro al blanco. Y, repito, ese tanque T-26, que la autoridad dudosa decirlo destruye definitivamente, si es un brigada, el brigada Camps, que era, dirigía uno de los cañones que estaban cerca de la plaza disparando, ¿de acuerdo? O un infante de marina, lo que sí que está claro es que al parecer fue a raíz de, termina totalmente chamuscado, a raíz de estos cócteles Molotov, que lo voy a llamar así, aunque no eran cócteles Molotov, repito, los tiran encima, ¿de acuerdo? El teniente Celis, que es el que llevaba este tanque, al parecer, según los testimonios, se defendió a punta de pistola y cuando se queda sin balas, pues al final lo acribillan. Otras fuentes dicen que se quedó dentro del tanque sin poder salir y murió carbonizado, ¿de acuerdo? Aquí, dependiendo de la fuente a la que sigamos. La columna, como os digo, continúa por la carretera de Esquivias, ¿vale? Y cuando llega a Esquivias, pues la situación es muy parecida a la que se van a encontrar en Seseña, es decir, un tiro al blanco de todo lo que ven, a pegar pepinazos con sus cañones de 45 milímetros, ¿de acuerdo? Y aguantando todo lo que les tiraban. ¿Por qué? Porque los nacionales no tenían armamento, repito, para contraatacar a ese tipo de blindados. Uno de ellos se queda atascado en una zanja antitanque, ¿de acuerdo? Y, bueno, 2 se quedan cubriendo. El resto sale de Esquivias hacia Borox, ¿de acuerdo? Se quedan más o menos en una meseta y se quedan a comer, ¿de acuerdo? Es decir, claro, al fin y al cabo, los tanques de esa época no tenían refrigeración. O sea, debía haber un calor, el humo de la pólvora, de la tirita, etcétera, pues muchos se asfixiaban, ¿de acuerdo? Y tenían que ir muchas veces con las torretas abiertas porque era necesario poder respirar y poder ver. A la salida de Esquivias, justamente hacia el norte, está lo que es el Cerro Santa Bárbara y desde ahí a los tanques los disparan la Meljala, es decir, los regulares que estaban ahí. Y en ese momento, ¿vale? Cuando están saliendo de Esquivias, los combates de Esquivias, aparecen 8 tanquetas, incluidas esta del capitán Vidal Cuadras y uno de los lanzallamas. Y ahí es donde se va a producir, repito, ese primer enfrentamiento blindado de la Guerra Civil Española, ¿de acuerdo? Como os comento, ellos han venido desde aquí, Cerro Santa Bárbara, que les están pegando tiros, y lo que hacen es que, ¡pum!, cuando una vez atraviesan el pueblo, van hacia Borox, ¿de acuerdo? ¿Por qué van hacia Borox? Porque están solos. Es decir, estamos avanzando y no tenemos apoyo de infantería para consolidar lo que estamos conquistando, ¿de acuerdo? Así que tienen que tirarse hacia Borox. Aquí Yeles, que aquí es donde estaría Cebollino, que en un momento determinado Cebollino, viendo el tema, cogió un caballo con su ayudante y se fueron al Cerro Santa Bárbara para dar instrucciones desde ahí, ¿de acuerdo? Es una perspectiva desde Esquivias, como os comento, y aquí está ese Cerro Santa Bárbara y la ermita, y desde aquí dispararían con los cañones también y todo lo que pillasen a esos tanques que estaban por ahí, ¿de acuerdo?
Bueno, ¿qué se encuentran en Esquivias? Es decir, estos son los cañones que estaban a la altura o en las afueras de Esquivias, ¿de acuerdo? Y en un momento determinado, como los tanques soviéticos, hay 3 todavía en el pueblo, uno se ha quedado atascado y otros 2 están cubriéndolo, lo que hacen es que mandan a esta batería del teniente Arjona al pueblo para ver si terminan con los tanques soviéticos. Y una sección la dirige el teniente Ramos Izquierdo, que será el que termine con uno de los tanques. Concretamente, este enfrentamiento blindado que os estaba comentando, las crónicas dicen que fue a las 11:30, y el primer enfrentamiento es que, este tipo, Semyon Osachi, que saldría muy tocado de la batalla por quemaduras, moriría luego después en el Palace, que ya lo habían convertido en un hospital de sangre días después, pues se enfrenta concretamente a este tanque del teniente Tamariz, que repito que es el padre del MAP, ¿de acuerdo? Podéis imaginar, las tanquetas con las ametralladoras no les hacen apenas cosquillas a los tanques, y en un momento determinado, pues el T-26 a uno de los tanques le pega un pepinazo, pero aparte principalmente chocan contra él y lo tira a una zanja. Tamariz y su conductor no les pasó nada, consiguieron huir y no les pasó nada, pero sí que uno de los tanques italianos queda ahí tocado. Y el otro, bueno, pues fijaros, como el tanque, porque este es uno de los tanques que daba apoyo, ¿de acuerdo? El tanque soviético, repito, estaba atrapado en una zanja, ¿vale? A alguien se le ocurrió, concretamente dicen que, bueno, no sé si mira el cuadro, pero bueno, al mando de los italianos dice, vete con el lanzallamas y le prendes fuego al tanque. Pues os podéis imaginar. Según se va acercando el lanzallamas, que lo vieron los soviéticos, el tanque todavía podía, repito, estaba inmovilizado, pero la torreta podía desplazarse. Le pegó un pepinazo que el lanzallamas salió volando y con toda la tripulación de él. O sea, podéis imaginar, claro, encima llevaba todo el líquido inflamable, pues este tanque sí que queda completamente destruido en Esquivias, ¿de acuerdo? Este es el tanque que quedaría atrapado en la zanja, ¿de acuerdo? Porque este tanque al final, como os estoy comentando, fijaros, le pasó un poco como al de Seseña. Lo que pasa es que aquí, tirándole cañonazos, y al final, después de 150 disparos, Ramos Izquierdo lo atestigua, es decir, él tenía uno de los cañones que termina con él, termina pegándole un pepinazo y cuando se acercan que el tanque ya no tiene respuesta, según Ramos Izquierdo, él dice que, por ejemplo, que al parecer el proyectil había traspasado por la torreta, por la parte baja, y los 4 tripulantes estaban muertos. Él habla de 4 tripulantes, estos tanques llevaban 3. Entonces, bueno, ahí lo que os comento de a veces las fuentes difusas, por decirlo de alguna forma. Y él es el que dice que, por ejemplo, por los aspectos físicos y por las ropas, identificaba a 3 extranjeros y a un español. Me imagino que los rusos serían rubios, ese corte eslavo, y este tipo pues decía que uno de los españoles por las ropas era o al menos decía que era español. Bueno, pues repito, sobre la 1 más o menos, después de haber descansado, ellos llegan a Borox, ¿de acuerdo? En Borox no se encuentran nada de lo que habían vivido tanto en Seseña como en Esquivias y emprenden la retirada hacia Seseña, ¿de acuerdo? La primera intención de los tanques es no entrar en Seseña. Como les habían atizado y habían sufrido de alguna forma en Seseña, ¿vale? Pues dijeron, vamos a evitar Seseña. Pero al final el fuego de artillería les impide rodear Seseña y tienen que otra vez atravesar el pueblo, ¿de acuerdo? Con ya la que se había montado anteriormente. Es más, ya en Seseña, los defensores de Seseña, militares principalmente, pero también civiles, pues habían hecho trampas antitanque por todo el pueblo. Piedras de trillar, barras de hierro, clavas al suelo, pues todo debía ser, pues fijaros, con jergones empapados de gasolina, porque se dieron cuenta que efectivamente, siempre dicen que fueron los primeros que se dieron cuenta de ellos fueron los regulares. Las ruedas de rodadura de los tanques, a ver si, no se ve muy bien por aquí, ¿vale? Esto era como de caucho, eso prendía, ¿vale? Todo lo demás es metal. Pero, entonces, claro, eso es lo que, ahí es donde tiraban
los cócteles Molotov, repito, aunque no son cócteles Molotov, pero yo los llamo cócteles Molotov, con el objeto de trastabillar a los tanques e impedir su avance, ¿vale? Ese era su punto débil. Bueno, pues como os comento, al final tienen que volver otra vez a vivir la película que han vivido antes, ¿de acuerdo? A atravesar otra vez el pueblo y en este caso, pues uno de los tanques igual, ¿de acuerdo? Queda detenido por todos los objetos prendidos que les echan encima y al final queda inmovilizado cerca de la plaza y según testigos, dos de los tripulantes intentaron huir por la zona por la que venían, de acuerdo, hacia la carretera de Esquivias y a la altura de lo que es, lo conocen como el Callejón de las Brujas, que está cerca de lo que es la Fuente Vieja, ahí los cogieron los regulares y los hicieron mixtos, ¿de acuerdo? Y el tercer tripulante sí que parece ser que es el que se quedó dentro y quedó quemado, que sería el jefe del tanque, que como los capitanes de barco era el último en abandonar su vehículo. Al final, a las 7 de la tarde, los tanques consiguen llegar a sus líneas. Como veis, esta sería la carretera que vendría desde Esquivias y la calle ancha, la Plaza Bayona, el Ayuntamiento, la iglesia está de aquí. Este es el tanque, ¿de acuerdo? Sería más o menos, si os dais cuenta, esta es la misma casa, ¿vale? Que está aquí. La misma ventana, ¿de acuerdo? Y la idea era, ellos habían venido antes por aquí, pues ahora tenían que hacer el camino inverso. ¿De acuerdo? El camino inverso. Bueno, para ir cerrando, las bajas nacionales computadas, ¿vale? Oficiales, serían estas, los dos tanques, 16 automóviles, 10 cañones de uso de montaña, 13 muertos y 60 heridos, 3 muertos y 6 heridos entre los habitantes de Seseña, es decir, murieron también civiles. Repito, claro, aquí los tanques soviéticos dispararían a todo lo que se mirase. O sea, entonces, estas son las bajas según los nacionales. Y las bajas republicanas, pues bueno, pues efectivamente 3 tanques destruidos, como os he comentado, uno por un cañón, que al final terminarían, que es el de Seseña, el de por la mañana, aunque se inmoviliza, repito, al intentar embestir varias veces a uno de los camiones que arrastra uno de los cañones, otro que sí que es impactado por un cañón, que es el de Esquivias, ¿vale? Y el de Seseña de las 4, que es el de la vuelta, en el que mueren también los 3 tripulantes. Fijaros, un 20% total de los tanques perdidos y otro 20% dañados, porque muchos de los tanques, cuando atraviesan Seseña a la vuelta, salieron prendidos. O sea, es decir, imaginaros la imagen del tanque lleno de llamas, pero consiguió llegar, como el Osachi que os estoy comentando, llegó a las líneas republicanas, pero claro, la gente de dentro, pues, probablemente con muchas quemaduras, porque habría entrado el combustible ardiendo. Entre los 10 y 11 tripulantes y unos 40 muertos en la infantería, según Sánchez Pérez, repito, que era la persona que estaba al mando, el capitán, que estaba al mando de las tropas de Seseña. Cayeron algunos prisioneros y, bueno, como tónica general, la mayor parte de los tanques, no solo los de Seseña, aunque los de Seseña, el primer tanque que os he comentado, que estaba en la calle Coronel, ese quedó ahí durante toda la guerra. O sea, ese luego se utilizó para chatarra cuando concluyó la guerra. Pero muchos de los tanques soviéticos luego los pusieron en funcionamiento los nacionales para combatir a su lado, ¿de acuerdo? Y montaron un centro logístico, una escuela acorazada en Cubas de la Saga, aunque esta foto es de Juncos, ¿de acuerdo? Del 36. Las causas del fracaso. ¿Por qué fracasa la operación de Seseña, la contraofensiva de Seseña? Primero porque, efectivamente, no está en el frente claro, es decir, todo era una neblina, no había trinchera, o sea, era un galimatías tremendo, pues los tanques en un momento determinado, cuando se sienten aislados, es cuando vuelven hacia atrás. Es decir, si probablemente la infantería de apoyo, como luego pasó, aunque luego sí que es cierto, fijaros, que los republicanos no supieron utilizar bien esta combinación tanques-infantería. Pasó en Brunete, pasó en Belchite, pasó en Teruel y pasó en el Ebro. Es decir, esa coordinación que sí que es cierto que otros ejércitos la tuvieron estupenda, como luego los alemanes con la Blitzkrieg, por ejemplo. Lo que les pasó, por ejemplo, a los italianos en Guadalajara. En Guadalajara, claro, esa combinación tanques, porque la guerra chelere, ¿vale? Es un concepto que se inventan antes los italianos que la Blitzkrieg alemana. Es decir, la guerra chelere, al fin y al cabo, es
rompes en un punto determinado, tiras todo lo que puedes tirar, aviación, cañones, con los tanques, rompes, ¡rum! Los tanques y la infantería lo que va haciendo es tu apoyo y va consolidando las posiciones que van ganando los tanques. Eso no pasó aquí en Seseña. Si hubiese pasado, quién sabe, ¿de acuerdo? Quién sabe. A lo mejor sería, bueno, pues, retrasar un poco lo que parecía inevitable, ¿no? La llegada de los nacionales a Madrid, ¿de acuerdo? ¿Por qué se da esto también? Porque, claro, efectivamente, los tanques no es la situación que se vivía en la Primera Guerra Mundial. Si recordáis, habéis visto imágenes de la Primera Guerra Mundial, los tanques andaban muy, muy despacito y es que los infantes iban a pie, andando así al lado del tanque, porque el tanque no corría. Claro, aquí estamos hablando de aunque el T-26 estaba casi alcanzaba 30 km por hora. Pues claro, por mucho que pones un infante, si le están disparando por todos los sitios, llegar a donde está el tanque, complicado, ¿de acuerdo? Entonces, repito, que al fin y al cabo, pues esa coordinación y que no había medios motorizados. Luego se inventó, pues, la Blitzkrieg, repito, estaba generalmente, los granaderos alemanes iban apoyados en semiodugas. Los semiodugas aquí no existían todavía, todo el concepto. ¿Vale? Y luego repito que esto es lo que les pasó tanto en Seseña como en Esquivias, que un tanque sin apoyo de infantería pues es presa fácil para que te disparen desde las azoteas, desde los sótanos, que te pongan barricadas, que haya zanjas antitanque, que haya un poco de todo. Esto lo hemos visto en conflictos posteriores. Fijaros, incluso Ramón Sender, fijaros el tema del caos que pudo vivirse, que era comisario de la brigada de Lister. Él recoge, perdón, un testimonio de un soldado que dice que gran parte de la infantería no atacó Seseña, sino que atacó Torrejón. Y entonces estaban esperando que les apoyasen, que viniesen los tanques y los hombres allí pegando tiros, pero que no venían los tanques, claro, porque se habían equivocado de pueblo. O sea, fijaros que todo es posible, ¿eh? O sea, esto es un testimonio que recogió el propio Sender, ¿vale? Y luego, para cerrar esto, fijaros, como os comentaba y hacía la introducción de la batalla o del contraataque, las fuentes han sido muy confusas, fijaros, y yo he recogido cosas que a mí me han llamado mucho la atención, que, por cierto, hay un patinazo en la presentación, digo, en la primera fotografía. Fijaros, hay algunos que dicen que los que intervienen a 40 tanques y entre ellos algún BT, fijaros, y el BT-5 no llegó hasta el año 37. O sea, fijaros, estamos hablando de historiadores de altura de Sala Larrazábal, por ejemplo. Otro historiador dice que incluso fueron T-34. Fijaros, que los T-34 no estuvieron hasta el año 40, ¿vale? Estos son realmente historiadores que apoyaban a la causa nacional. Por ejemplo, Gunter Dans habla hasta de 200 carros. Incluso se lo daba el mando a Pavlov, que Pavlov no llega hasta diciembre, ¿vale? Kolodny dice que iba al 5º regimiento, ¿vale? El 5º regimiento realmente ya sale del sueldo, porque ya se habían constituido, repito, las brigadas mixtas a partir del 18 de octubre. E incluso un tal Hills dice que un solo tanque soviético acabó con 11 tanquetas italianas. Entonces, a lo que voy es que toda esta la mitología que se ha formado a través de esta batalla de Seseña, contra la ofensiva de Seseña, por la participación de estos carros modernos, que eran los T-26, pues ha llevado a muchas interpretaciones y seguramente siga habiéndolas, aunque sí que es cierto que la historiografía lo ha mejorado. Por mi parte, nada más. Ha sido un placer contaros esto. Espero que no se os haya hecho muy pesado ni muy largo. Y si tenéis cualquier duda que pueda intentar resolverla, aprovechad. Preguntas, etc. Bien, ¿no? Bueno. Yo una preguntilla así. Sí. Has comentado también que sale en la locución que iba a haber un apoyo aéreo, que de eso no se ha hablado nada porque tampoco lo hubo, entiendo. Sí, no, estaba hablando de los Katiuskas, lo que pasa es que donde bombardearon fue en otro sitio. Por eso, no hubo... O sea, efectivamente, el apoyo estaba descolocado. O sea, igual a Torrejón, que es un poco... que tiene sentido a raíz de lo que comentaba antes de Sender. Es decir, el soldado este que le dio el testimonio y dice, sí, aquí han empezado a tirar bombazo, y nosotros estábamos en posición, porque no metió tanques. Claro, porque es que los tanques no estaban ahí. Claro, los tanques atacaron Seseña, no Torrejón. ¿Vale? No Torrejón. Más, sí. ¿Pinto en qué situación estaba esos días? Pinto en este caso, Pinto hasta el día 4 no es tomado por los nacionales. Es decir, pues ya estaría a puntito. Claro, al final, este ataque lo que hace es que, bueno, una vez agotas, ¿vale?
te mantienes un poco en la reserva, en la línea de, podríamos decir, Seseña, aunque era nacional, pero sí que es cierto que Cienpozuelos, etcétera, etcétera, eso se mantiene la carretera Andalucía, se mantiene del lado republicano, pero Pinto cae el 4. Pinto cae el 4 de noviembre y, bueno, pues con esa oleada del acercamiento de los nacionales que al final, por esta parte, les lleva hasta Villaverde. En Villaverde ya donde son contenidos, principalmente, repito, por las unidades de Lister. Las unidades de Lister. Ahí se establecerían durante todo el frente. Es más, luego Lister, como os comentaba antes, en la batalla de Madrid, Lister no participa mucho, porque su unidad se mantiene ahí en Villaverde y no es una unidad de choque, que las unidades potentes, mejor dicho, no potentes, sino las que llevaron más el peso de los combates sobre Madrid, fueron todas las que se movieron por la ciudad universitaria, los carabancheles y Casa de Campo principal, ¿vale? Y Usera, esa parte. Pero Lister estaba un poquito más acá y ese frente fue más inactivo porque yo creo que fue más inactivo precisamente ¿por qué? Porque la primera brigada de Lister era la que tenía más espíritu combativo, estaba más disciplinada, etc. Entonces, los nacionales hicieron menos daño. Y luego, sí que es cierto que Lister intentó un ataque de apoyo cuando se produce en el 37 la batalla de Cerro Garavitas, que es una batalla bastante desconocida, en la que hubo muchísimas bajas por parte republicana, para romper el frente por ahí, la ciudad universitaria. Lister hizo un ataque de apoyo y también salió escaldado. Y luego ya, bueno, desde ahí ya nos vamos a lo que es el Jarama. Ya nos vamos al Jarama y luego ya nos vamos a Guadalajara. Sí. Quería preguntarte, en el tema de la torpeza del Lago Caballero, ¿puede ser que primara más la propaganda que la propia operación militar y por eso cargar ahí las cintas para aprovechar esto? Sí, es probable. O sea, es probable. Yo lo que os comentaba, que yo creo que a nivel de moral, una locución en el sentido de vamos a ganar una batalla, utilizando tanques, utilizando artillería, utilizando aviación, pues el impulso, yo me imagino, a los milicianos derrotados, que no tenían principalmente mucho armamento para defenderse contra las columnas de Varela, pues tiene un sentido, en este sentido, táctico, al menos de manera moral. No sé si táctico de manera militar, ¿vale? Porque, como os comento, el día 28 Seseña se refuerza. Seseña se refuerza y, bueno, lo que pasa es que ese refuerzo yo creo que es lo que, y es mi opinión, o sea, a nivel de números, es lo que impide precisamente que la infantería pueda dar un apoyo correcto a los tanques y los tanques hicieron el ataque completamente solos. No tiene sentido que también tirarse por la moral e intentar subir el ánimo a la gente. Yo creo que tiene sentido. Otra cosa es que le saliese el tiro por la culata. Sí. Yo por hacerte algún comentario, porque yo, vamos, he estado muchos años en Seseña y también quiero la mía y tal, y sí. el tema pues he hablado bastante. Como comentario, que si queréis ver el tanque tal cual, está en el Goloso. O sea, en el Goloso ¿cierto? Tienen, además están todos los tanques que se utilizaron en la Guerra Civil, tienen un Renault muy chulo que anda y todo. ¿Vale? Por verlo, y te das cuenta de la bestia que es. O sea, ese tanque comparado con el Tiger 1 o con sí, con los tanques de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, perdona, el Panzer 1. El Panzer 1 si hay una referencia. Es un tanque que es una bestia para aquella época. Sí, total. El carro veloce es esto. Es como un 580, pero... sí, total. No, al fin y al cabo veis un poco las proporciones, ¿no? Sobre todo pensar que en la guerra había prisa, porque al final se acercaba a Madrid y había que hacer alguna acción, como tú has dicho, de propaganda o de choque. Es verdad que, aunque es un fracaso, es verdad que en la puesta reina se establece el frente hasta el final de la guerra, sí. O sea que tampoco los fascistas fueron capaces de romper esa línea, ¿vale? Y bueno, pues que siempre siendo un fracaso tiene la curiosidad, ¿no? de cómo la guerra ha ido cambiando y cómo los primeros avances, digamos, técnicos, pues no siempre son acompañados por una
táctica. Sí, totalmente, ¿no? totalmente. Es que... no sabían, no es que corrieran, podían correr menos, es que no mandaron a la infantería al lado de ellos. Sí, ¿no? Y lo que comento, que la infantería no sabía combatir junto con los tanques. Si el ataque es el 29, se monta la brigada mixta en el 18, es decir, son 11 días para destruir a gente, fíjate, en la situación en la que estabas corriendo hacia atrás, o sea, que te venían los moros y la caballería detrás tuya. Entonces la primera brigada mixta se monta en Alcalá, o sea, es la que monta en Alcalá de Henares y la traen al frente. Pero aún así, repito, son 11 días y el tema del concepto apoyo, infantería, blindados, es una cosa que... Si hubieran sido T-34, hubieran tirado hasta las casas. Sí, bueno, llegan a Sevilla. No, y luego otra cosa... Da igual, porque no se lo cargaron penetrando el militar. Luego otra cosa... Hay mucha, o sea, que cambia, avanza muchísimo. En tiempo de guerra, la tecnología avanza una barbaridad. Sí, no, está claro. La guerra civil hay que verla casi como la prehistoria de la guerra mundial. Totalmente, o sea, mucho armamento que se utiliza al principio de la guerra estaba obsoleto ya en la Primera Guerra Mundial. O sea, obsoleto en la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, hubo baterías nacionales, y te estoy hablando ya en el año 38, baterías nacionales de cañones de 1890. O sea, fijaros, o sea, que se usó todo lo que se pudo. O sea, y todo lo que se pudo, pues el ejemplo es ¿no? Que un elemento antitanque son botijos llenos de benzina, de gasolina, de lo que fuese. O sea, en este sentido. Pero bueno, yo siempre digo, y cierro con esto, si esto lo enganchan Spielberg, te monto una peli de la hostia. O sea, porque esto es de película. O sea, al fin y al cabo es por parte de unos y por parte de otros, ¿eh? O sea, por parte de los tanquistas que están solos y están tirando por todos los sitios, aunque el blindaje no te atraviese, pero te están quemando, no sabes dónde estás, te asfixias con el humo. Y por parte de los nacionales, que de repente vienen unos monstruos de metal, que es lo que estáis comentando vosotros, que no los podemos parar, y se echaron a la calle con carros, o sea, para entorpecer el paso, ¿no? Por eso digo que si esto lo engancha un director estadounidense, te monta una película bélica, pero echando hostias, o sea, y de las buenas, o sea, en el sentido de espectacular. Aquí hacemos la vaquilla. Aquí hacemos, sí, que también es buena, y muy buena. ¿Alguna cosa más? Sí. Yo comentar un par de cartas que tienes más atrás en los autoblindados. Sí, sí. Porque seguramente las haya. Primero que le has puesto que tenía una DSHK de 1370 y eso está mal por razones. A ver. Te he dicho que iba a haber expertos que te... Sí, mejor. Esto lo he cogido de fuentes oficiales. ¿Qué ha pasado? Estaba ahí. Si de fuentes oficiales me da... Sí, aquí. La DSHK no empezó en servicio hasta el 38, ¿vale? Y es de 1270, no de 1370. ¿Vale? Y has puesto BA 32, sería un BA 5 o un BA 6 o un BA 3. No lo sé, o sea, está cogido de fuentes oficiales. Pues la fuente oficial está mal. Pues está mal. Lo que sí es que hay una rata aquí, y me lo dijeron el otro día, yo ni me había fijado, Pues utilicé el cartel y esto es un BT5. Sí. ¿Vale? Esto es un tanque, como os comentaba, que entró en servicio un año después. Y es el cartel que se usó en comisiones y he tirado con él. Y el otro día me lo dije, pues ya me había fijado, y efectivamente eso es una rata gorda. Yo estaba dudando, pero como está destruido tampoco. Sí, es una rata gorda, ¿vale? O sea, eso es otro tanque, eso me imagino que estaría, ese yo creo que es de la zona de Aragón, ¿no? De Bajo Aragón. Sí. El tema de que achacan un poco que Madrid se pudo defender por el entretenimiento que tuvo en la caza de Toledo, que fue una torpeza de Franco, ¿no? Meterse ahí y que de alguna forma dio oportunidad a que se produjera este refuerzo. ¿Crees que eso fue así o...? Pues probablemente, técnicamente sí. O sea, es más, a Yagüe le cuesta el puesto. Yagüe es el que se opone y es Varela al final el que libera a Toledo.
porque ya puede ser que le tiene un enfrentamiento con Franco y dice, no, pero ¿qué cojones vas a hacer a Toledo si tenemos a Madrid aquí al lado? Pero volvemos a lo que hablábamos antes de la locución del Largo Caballero, que Franco necesitaba o sea, y liberar el Alcázar a nivel propagandístico fue muy, muy importante para las fuerzas nacionales. Es decir, es más, poco después le nombran generalísimo. O sea, es que al fin y al cabo, es más, los historiadores militares lo que vienen a decir es que Franco, su política de guerra era, y poquito a poco, horadando, pasó en el Ebro, pasó en Brunete, es decir, la suerte que contaba Franco, y esto es una opinión personal, que los nacionales podían movilizar unidades y enseguida llevarlas a las zonas de frente. Las grandes ofensivas republicanas siempre les pillaron en bragas a Franco, siempre. Le pilló Brunete, le pilló Extremadura, le pilló el Ebro, o sea, le pilló Teruel, le pilló Belchite. Le pillaron todas. Lo que pasa es que, claro, la capacidad que tenían los nacionales para reorganizarse y mandar tropas a los puntos, con los trenes, etcétera. ¿Por qué? Porque, y esto yo siempre digo, la guerra moderna lo ha marcado la aviación. Y creo que en aviación las fuerzas nacionales, desde incluso cuando se produce el golpe, tuvieron más número y mejor calidad que las fuerzas republicanas. Y aunque vinieron los Mosca y los... Pero eso era un pequeño lunar, podríamos decir, en comparación con cuando ya entra la Legión Cóndor, que es cuando ya en el 37 empiezan los nacionales a decantar la guerra a su favor, es decir, porque al fin y al cabo Brunete es un empate, o sea, Brunete es un empate. Y sí que es cuando ya Teruel lo toman los republicanos y la contraofensiva nacional rompe ya, y ya rompe esto ya le llevará a que los nacionales partan en dos, el frente republicano, o la zona republicana, mejor dicho, y siempre ha sido por el apoyo de la aviación. La aviación siempre ha sido potente, pero repito que a raíz de lo que tú comentabas, yo creo que Franco contaba con eso. Es decir, yo llego a Toledo, me da igual tardar más, tardar menos, lo voy a conseguir. Y así fue la guerra. O sea, al fin y al cabo fue consolidando, movilizando, y porque tenía más. O sea, tenía más. Es más, muchos de los, no lo he comentado, se me ha pasado, algunos de los cañones que se utilizan en Esquivias, esos eran cañones que habían recuperado a los republicanos y los estaban manejando antiguos artilleros republicanos, que les habían dado la vuelta y ahora están disparando contra los que, fijaros, eso lo hicieron muchos nacionales y muchos pasados, los mandaron de nuevo contra sus antiguas fuerzas. ¿Alguna duda más? ¿No? Sí. Recordar un poco, pues como estás en Pinto, a que cuando viene esta gente puede llevar a Pinto. ¿El qué, perdón? O llevar a Pinto. Sí, lo comentaban, el día 4. El día 4 y ya, y aquí simplemente para contar sobre Pinto, Pinto forma parte, cuando luego se ataca en febrero, el día 4. Yo creo que es el día 4. Se llama la calle, sí, ¿no? ¿El qué? Se llama la calle, sí. Se llama 4. ¿Es 2 de noviembre? Era. No lo sé. A mí me suena que es el día 4, pero bueno, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Lo que sí que es Pinto es luego base para luego el ataque en el Jarama. O sea, es más, lo que era el centro, no sé si es un centro de cultura, ahí de San José. Sí, están ellos. Eso va a ser hospital durante toda la guerra. O sea, ahí es donde uno de los sitios donde más heridos llegarían por la parte del Jarama. Tanto ahí como a Griñón. Pues nada, lo dicho, un placer y muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias.